El presente video corresponde al segundo video del curso de física del grado octavo de la institución educativa Piloto Simón Bolívar. Empezamos con una frase relacionada con el filósofo griego Platón. Dice, la dirección en la que la educación de un hombre comienza determinará su vida futura. El tiempo sugerido para la guía son aproximadamente 2 semanas. Los criterios de evaluación en este caso están relacionados con los sistemas de unidades y con el sistema internacional. El objetivo de la guía pues, es precisamente definir los sistemas de unidades, pero antes de eso hay que hablar de las cantidades físicas. En física tenemos tres diferentes tipos de cantidades que son los escalares, los vectores y los tensores. La característica de los escalares es que los escalares el escalar necesita de magnitud y necesita de unidad de medida. Unidad de medida. Entonces, si uno tiene una unidad de medida y tiene una magnitud, puede llegar a tener una escalar. Para el caso de los vectores, además de la magnitud y la unidad de medida, uno tiene una dirección para el caso del vector. Ejemplos de escalares, de cantidades que son escalares y quedan completamente determinadas a través de definir, por ejemplo, cuando uno dice que el día lunes al mediodía estuvo a 30 grados, entonces esa parte donde dice 30 grados centígrados define lo que es una temperatura. Entonces uno necesita solamente la unidad de medida que son grados centígrados y el valor numérico 30 para ya saber que estamos hablando de una cantidad física. Cuando tenemos el segundo ejemplo en el cual dice que los estudiantes de décimo grado la masa oscila entre 40 y 80 kilogramos, entonces tenemos también, estos son unidades de masa, también tenemos una cantidad escalar porque tenemos valores numéricos que son 40 y 80 y valor de unidad de medida. Entonces, si uno dice 80 kilogramos, inmediatamente habla de masa. Si uno dice 30 grados centígrados, está refiriéndose a temperatura. En el caso del último ejemplo, dice el salón podría ser de 32 metros cúbicos. Cuando me dan esa cantidad, pues uno de una vez lo asocia a que debe ser un volumen. Entonces, si tenemos un valor de 32 y al lado dice metros cúbicos, pues entonces inmediatamente lo asociamos a un volumen. Entonces, el escalar solamente necesita del valor numérico y de la unidad de medida para saber de qué cantidad estamos hablando. En ese caso se llama escalar. Para vectores, entonces, además de tener la magnitud y tener la unidad de medida, por supuesto, también tenemos algo que se llama sentido y dirección que lo va a dar un ángulo. Por ejemplo, en el primer resultado que se expresa para una velocidad dice un auto se mueve con una rapidez de 10 metros por segundo, ahí tenemos la magnitud, 10 metros por segundo se refiere a la unidad y la dirección dice que va hacia el sur y durante un tiempo de 30 minutos. Entonces, en esta frase se tiene la unidad de medida que es metros por segundo, se tiene el valor numérico que es 10 y se tiene la dirección que dice que va hacia el sur. Para otro ejemplo, digamos un ejemplo de fuerza relacionado no con la letra A, sino con la letra F. La letra F define fuerza. Un hombre tira de un trineo, como se aprecia en la gráfica que sigue, y el trineo tiene una masa de 50 kilogramos. Cuando hablamos de 50 kilogramos, hablamos de un escalar porque tenemos el valor de masa. La masa es un escalar. Dice que hay una fuerza de 120 newtons, entonces ahí tenemos aparentemente un escalar porque tenemos la unidad de medida que es newton, n, y tenemos el valor numérico que es 120. Por acá más abajo dice que la n representa newton. Sobre el trineo, el trineo, un hombre tira el trineo con una cuerda y con un ángulo de 30 grados, como se aprecia en la gráfica. Entonces hay una persona que está tirándolo con una determinada fuerza F, fuerza, con una fuerza F y que forma un determinado ángulo que dice que es de 30 grados. Son ejemplos de vectores. Para el caso de los sistemas de unidades son de tres tipos. Tenemos el internacional, donde tenemos que la unidad es el metro, la unidad de longitud es el metro, la unidad de masa es el kilogramo y la unidad de tiempo para todos los tres son los segundos. Para el sistema CGS o el sistema centímetro gramo segundo, la unidad de longitud es el centímetro, cm, la unidad de masa es el gramo, g, y la unidad
de masa para el sistema inglés es la libra y para la unidad de longitud del sistema inglés es el pie. Es decir, en el sistema internacional las longitudes se miden en metros, las unidades de masa en kilogramos y la unidad de tiempo en segundos. Para el sistema inglés, la unidad de longitud se mide en algo que se llama pie, la unidad de masa se mide en algo que se llaman libras y la unidad de tiempo se mide en segundos. Y en el sistema CGS, la unidad de longitud es el centímetro, la unidad de masa es el gramo y la unidad de tiempo es el segundo. ¿Qué magnitudes fundamentales tenemos? Algunas magnitudes fundamentales están reflejadas en esta tabla. La magnitud fundamental es una magnitud que no es derivada de otras. Entonces, por ejemplo, entre otras tenemos, el metro es una unidad fundamental porque no se divide de otra, la masa también, el tiempo también, que son segundos en el sistema internacional, la temperatura en grados Kelvin, la intensidad de corriente en algo que se llama amperios, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia que es conocida como mol. Dentro de las magnitudes fundamentales tenemos el metro. El metro es una cantidad fundamental de acuerdo con el sistema MKS. Aquí encontramos la definición de metro que está relacionada con la velocidad de la luz. Tenemos la definición de kilogramo que está relacionado con la masa del cilindro de una aleación de iridio platino, según la Oficina Internacional de Medida en Francia. Y para el caso de la definición de segundo, vuelve a estar en una relación con otra cantidad que se conoce como la oscilación de la radiación del átomo de cesio. En la tabla 13 aparecen las magnitudes derivadas, entonces recordemos que las magnitudes fundamentales son aquellas que no se derivan de otra, mientras que las magnitudes derivadas que se presentan en esta otra tabla, la tabla número 3, son derivadas porque la unidad de superficie es metro cuadrado, es decir, metro por metro. La unidad de volumen es metro cúbico, metro por metro por metro. Acá el metro cuadrado significa metro por metro y el metro cúbico metro por metro por metro. Para el caso de la velocidad, la unidad es metros sobre segundos en el sistema MKS o el sistema internacional. La fuerza está en newtons y la energía está en otra unidad que se llama julios. La energía se da en julios. La densidad se da en kilogramos sobre metro cúbico, como aparece por acá. Las abreviaturas son, si tiene m al cuadrado significa metro por metro y es la unidad de superficie. Si es m3 es metro por metro por metro. Y si es m sobre s significa metros por segundo. La n recordemos que son newtons. Las actividades que se van a preguntar son que inicialmente usted complete la tabla, entonces hay que hacer un ejemplo para la aceleración. Voy a retroceder. Hay que hacer un ejemplo para la aceleración. Por acá dice que la aceleración es A y completar el ejemplo. También dice que el momento lineal es P. Recuerden que cuando tenemos A y una flechita o P y una flechita, esa flechita en la parte superior es la que me indica que estoy hablando de un vector. Los vectores siempre tienen una flechita en la parte superior. Entonces, para completar, acá hay que decir que buscar, investigar qué es aceleración y qué es momento lineal. La A representa aceleración. Buscar un ejemplo de aceleración y buscar un ejemplo de momentum lineal. Para el caso 2 dice un ejemplo, el vocablo kilo significa 1000 y se relaciona con la letra K. Es decir, siempre que aparezca kilo está relacionado con 1000. Por ejemplo, si tenemos un kilogramo, eso significa 1000 gramos y si tenemos un kilómetro, pues significan 1000 metros. La pregunta acá es, si yo sé que un kilogramo tiene 1000 metros y que un kilómetro tiene 1000 metros, entonces, perdón, que un kilogramo tiene 1000 gramos y que un kilómetro tiene 1000 metros, entonces, ¿cuántos metros tienen 4,5 kilogramos? ¿Y 4,5 kilómetros, perdón, cuántos metros tiene 4,5 kilómetros? Y después dice cuántos kilómetros tiene 12.500 metros. Después habla de que construye una tabla similar a la tabla 3 y la 4 con ejemplos nuevos de magnitudes derivadas. Mm, con cuatro ejemplos, ¿no? Con cuatro ejemplos de magnitudes derivadas. Después dice responda falso y verdadero. El sistema internacional es el sistema CGS, entonces eso es falso. El sistema internacional
es el sistema internacional, es el sistema MKS. Dice, la fuerza en el sistema internacional se mide en newtons, la unidad de newtons se define con la letra mayúscula N. Y eso está bien. La N mayúscula corresponde a newtons. Entonces esta otra afirmación es verdadera. Después dice que recordemos que las actividades se pueden hacer en grupo, particular máximo hasta 3 estudiantes. Entonces acá en el primer ejercicio de la actividad aparece una conversión de unidades. En el segundo aparece que complete la tabla número 3 con otros ejemplos. La tabla número 3 corresponde a, por ejemplo, magnitudes derivadas, ¿no? Tenemos superficie, volumen, velocidad, fuerza y energía. Podemos hablar de, acá no está, y podemos hablar de aceleración, es otro ejemplo de una magnitud derivada. Por ejemplo, algo que se llama trabajo en física, también es una magnitud derivada. Bueno, para los estudiantes que tienen internet, pues recuerden que se les va a asignar un enlace para que puedan realizar un cuestionario en línea.